Problema de la mochila y algoritmos evolutivos. Problema de la mochila. La siguiente presentación, eh, la trabajaremos con la siguiente temática. Investigué conceptos del libro más que todo Algoritmos evolutivos y técnicas bioinspiradas de la teoría de la práctica por Mauricio Granada Echeverri, de los cuales se estará pues explicando en esta presentación y mediante toda esta exposición pues les daré mi punto de vista y mi conclusión personal. Así que comencemos a destacar el siguiente dato histórico que nos dice el problema de la mochila KP, Nasak Problem, es considerado como el problema de programación entera más fácil de tipo no polinomial difícil. Uno de los primeros reportes en la literatura de este problema fue realizado por Darcy en 1957 y constituye un marco de referencia de las técnicas de programación entera, optimización combinatorial y programación dinámica. El problema de la mochila, un concepto que investigué, fue el siguiente. El problema de la mochila, ¿qué nos dice? El problema de la mochila busca no sobrepasar el peso límite, llevando objetos con peso y un valor o ganancia, teniendo como objetivo maximizar la cantidad y el valor de objetos que se llevan. Como se ve en la siguiente presentación, observamos una mochila, tiene una capacidad máxima de 15 kilogramos, con unos objetos, una laptop, una billetera, unos libros, una linterna, botella de agua y ciertos tipos de vegetales. Entonces, la mayoría de estos conceptos los enfocan más que todo a un ejemplo de la mochila y no precisamente tiene que ser eh, una mochila. Eh, Hay ejemplos, por ejemplo, de catástrofes. Un ejemplo claro sería estas avalanchas que se presentan en varios sectores del país. Cuando una persona se encuentra en esta situación, lo que busca en su supervivencia son objetos esenciales, objetos que son valiosos, donde sus manos pues, cumplen el papel de la mochila. Y pues, como lo mencionamos, no necesariamente tiene que ser una, una mochila, también puede ser pues, una bodega, las piezas para armar un objeto, una bicicleta, incluso hasta la producción, teniendo como pues, muy en cuenta que cada de estos ejemplos mencionados pues, consumen recursos. Lo que se busca pues es maximizar el beneficio que dichos elementos nos generan, temas que tocaremos más adelante. Es realmente sencillo como se menciona en el libro. Acá nos dice que al pertenecer a los 21 problemas no polinomiales completos de CARP, si se encontrase una respuesta en un tiempo polinomial, entonces la pregunta de si P es igual a no polinomial sería resuelta llegando a simplificar muchos otros problemas. Como lo habíamos mencionado anteriormente en el dato histórico que destacamos, de que el problema de la mochila es un problema combinatorial no polinomial, pues es el más sencillo que hay para entender estos tipos de problemas no polinomiales. Eh, este problema, este problema es difícil o sea, en ciertas partes es difícil porque requiere muchos programas, requiere un programa que realice múltiples operaciones y a veces encontraremos una respuesta factible, pero no necesariamente la óptima. Otra cosa que lo hace pues, difícil son las posibles combinaciones que se manejan en el problema que tengamos. Cuando un problema es no polinomial. El problema de la mochila es un problema tipo no polinomial completo de Richard Karp.
Cuando hablamos de no polinomial, significa que la solución no puede ser resuelta en un tiempo polinomial, y es a lo que nos vamos a esta pregunta de esta parte, que entonces la pregunta de si P es igual a no polinomial sería resuelta llegando a simplificar muchos otros problemas. Eh, un problema un problema es no polinomial cuando el tiempo de solución aumenta y quizás de una forma logarítmica en función con la complejidad del problema. Por lo tanto, el tiempo de cómputo aumenta directamente, o sea, proporcional a la complejidad del problema que tengamos. Es decir, los problemas tipo NP son difíciles porque toman mucho tiempo, pero una computadora puede resolverlos por métodos heurísticos, es decir, se encuentra una solución factible que puede ser pues una aproximación a la respuesta que estamos buscando o ser en sí la respuesta, puesto que pues la heurística no, pues, no nos asegura la solución óptima. O sea, sí me da una solución, pero no asegura si dicha solución es óptima. Para concluir este problema de la mochila, en qué trata, en qué consiste, cuál es su esencia, con lo que hemos venido explicando, es que en pocas palabras, el problema de la mochila se enfoca más que todo en saber qué objetos deberían participar, más no qué objetos deberían ingresar a la mochila. O sea, qué objetos deberían participar en una mochila y como habíamos dicho, y no precisamente en una mochila, porque eh, puede ser en el ámbito en que se pueda requerir de armar un carro, productos en una bodega, una moto, etc. Pues con el objetivo de maximizar la ganancia total de los objetos puestos en dichos ejemplos, teniendo muy en cuenta que pues estos objetos consumen recursos y pues lo que busca el problema de la mochila es ir maximizando estos beneficios y que dichos elementos nos generen. Pues con estos datos podemos empezar como que a resolver la participación de cada uno de ellos en la mochila, por así decirlo. Pero no precisamente tiene que ser una mochila. Algoritmos evolutivos. Explicaremos este esquema paso a paso, detalladamente, para luego armar nuestra conclusión de de lo que en sí consiste un algoritmo evolutivo. Así que comencemos a explicar este esquema. Y pues me apoyaré pues ir dibujando para que no nos perdamos en la explicación de cada paso a paso de este esquema y sea completamente fácil de entender. Ok. Los algoritmos evolutivos empiezan con una población de alternativas de solución, que es esta la que estamos observando en la siguiente imagen. Todo esto es un conjunto de vectores solución del ejercicio. Entonces, ¿qué es la población inicial o la población de alternativas de solución? Para este caso, son alternativas como, o sea, es un subconjunto. Todo esto es un subconjunto de vectores solución del ejercicio con individuos que interactúan entre sí y, o sea, con características comunes ya. Pues entiéndase por individuo como la posible solución al problema. Ya tenemos este conjunto, esta población inicial, y pasamos a una función objetivo, que sería esta, función objetivo del problema, que vendría siendo la que va a calificar a cada uno de estos vectores solución del ejercicio para luego pasar a una selección
para luego pasar a una selección. Eh, ¿De qué manera se le selecciona? ¿De qué manera se califica? Pues en la parte de función este, objetivo del problema, pues acá cada individuo es evaluado o calificado, pues según algunas funciones de evaluación. Luego pasamos a lo que es la selección. Se seleccionan aleatoriamente muestras aleatorias. En este caso tuvimos muestra aleatoria 1 y muestra aleatoria 2, que son las siguientes. Esta de aquí, que de manera aleatoria, una vez calificada, pues en esta muestra 1 salió el vector solución del ejercicio 2 y 4. Solamente tengo 4 vectores de ejercicios. Es este esquema muy sencillo y de manera práctica para entender este proceso y darle una conclusión concreta. Entonces, tenemos la muestra aleatoria 2, en el cual salió el vector 3 y el vector 1. La selección en este caso se da, o sea, consiste en elegir el mejor candidato, conforme a sus cualidades a lo largo de las generaciones. Y pues que en este caso suponemos de una selección aleatoria, ya que pues se presentan diferentes tipos de selección, como es el tipo de selección elitista, el proporcional, el por rueda de ruleta y entre otras no menos importantes. Acá suponemos en mi esquema una selección aleatoria. Salió la muestra 1, salió la muestra 2. Entonces, de esas muestras 1 se saca el mejor vector solución, la parte del cual salió este vector como el mejor y este de acá, el cual vendría siendo el padre y la madre. Y pasamos a lo que sería el cruzamiento, el apareamiento entre padre y madre. El cruzamiento, padre y madre. El cruzamiento, o sea, en este caso, cuando el vector es binario, como como el de este caso, de hecho, por lo general lo que se hace es definir unos puntos de corte al azar, o sea, o, o como el analista elija hacer, a partir de los cuales se van a mezclar los genes, tanto por parte de la mamá y del papá, que sería este corte al azar. Se decidió al azar y se hizo este corte en los vectores solución del ejercicio que se escogieron como los mejores. Ponemos de una selección aleatoria. Bueno, entonces, tenemos el cruzamiento, hicimos el corte al azar y pasamos a lo que sería el apareamiento de padre y madre. Se dio un hijo 1 y un hijo 2. ¿De qué manera se dieron esos hijos? El primer hijo se dio de esta primera parte, de esta parte antes del corte. Aquí, justamente antes del corte, se formó este primer hijo hasta aquí y la parte de esta madre, parte de la madre, de su vector solución, la conforma acá. Y acá salió el hijo 1. Luego sale lo que es el hijo 2. El hijo 2
sale de esta parte antes del corte al azar de la madre y la parte restante del padre, para así llegar al hijo 2. Hijo 1 y hijo 2 se dan el cruzamiento del apareamiento entre padre y madre. Este cruzamiento, pues, cuando, como habíamos dicho, vectores binarios, pues se hace un corte, un corte al azar. Luego de tener hijo 1 e hijo 2, lo que se pasa a hacer es una mutación. Una mutación. ¿Cómo así que una mutación? Sabemos que la mutación se da, o sea, hablando desde la parte biológica de la ciencia, sabemos que la mutación se da cuando la cadena de ADN sufre un cambio. O sea, es decir, una forma de edición existiendo un cambio en el gen. O sea, teniendo muy en cuenta, en este caso, que el gen sería la posición de un elemento del cromosoma. Eh, Cabe decir también que pues, es muy importante en la mutación que exista diversidad, demasiada diversidad de hecho. Entonces, vamos acá, una mutación. Entonces, se seleccionó el mejor hijo de los dos. El hijo 1 y el hijo 2 se seleccionó, salió el hijo seleccionado, el mejor hijo, con las mejores cualidades, y de ese vector solución o de esa cadena de ADN se hace un cambio, se hace una edición en su gen, en su posición, en este caso gen, entendiéndose como la posición del cromosoma, en este caso, pues, acá lo que cambió fue, lo que se hizo fue cambiar de 0, este gen, por un 1, que está aquí, cambió por un 1, y este es el hijo mutado finalmente. Eh, Cabe decir, como le estaba explicando, del tema de la diversidad, sí. Es muy importante, pero muy importante porque, o sea, que exista una buena aleatoriedad en la mutación, ya que mientras más diversidad tengamos en los individuos que se van a utilizar, más probabilidad hay de encontrar una muy buena solución al problema. O sea, que exista buena diversidad al momento de seleccionar, al momento de calificar, evaluar, al momento de elegir el mejor, al momento de hacer el cruzamiento, el corte al azar, o sea, que exista buena diversidad en ello. Y vamos a entender por qué, porque es muy importante que exista diversidad en la mutación. Ya lo mencioné, que se puede encontrar una muy buena solución al problema. Entonces, este hijo mutado pasa finalmente a actualizarme la población de alternativas de solución, cumpliendo unas condiciones, obviamente, claro está. Pasa a actualizar esta población siendo el mejor, o sea, haciendo el proceso, siendo el mejor hijo seleccionado, siendo mutado. Entonces tenemos que finalmente el hijo mutado pasa a ser parte de la población actualizándola con una única condición. ¿Cuál es esta única condición? De que debe ser mejor que el peor que se encuentra en la población. Es decir, ingresa a actualizar la población si no existe un igual en ello. Y así sucesivamente, hasta que esta población esté totalmente diversificada con los mejores hijos mutados y así sucesivamente. Eh, Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos las principales características de los algoritmos evolutivos. Eh,
Algo que caracteriza a estos algoritmos evolutivos y de los problemas que vimos pues en el libro, como el problema del juego, el trique, empaquetamiento, la mochila y entre otros, es que cada uno de ellos tiene su respectiva condición, eh, su respectiva, ¿qué? Sí, codificación o la manera de representar el problema y su teoría de vecindad, pues de las cuales estaremos hablando cada una de ellas brevemente. Empecemos con la codificación y representación del problema, que no es más que la codificación del problema se presenta diferente, o sea, en esta codificación, en esta representación del problema se presentan diferentes soluciones a un mismo problema ya. Y estas diferentes soluciones se les llama alternativas de soluciones a, o sea, alternativas de soluciones en representación al problema que tengamos al frente. Luego tenemos la población inicial, pues como lo hablamos y lo explicamos anteriormente, acá en el esquema de algoritmos evolutivos, habíamos mencionado que es aquel, o sea, la población inicial, es aquel conjunto de soluciones que se examinará al inicio del algoritmo. Como lo tuvimos acá, tuvimos un conjunto de vectores solución del ejercicio como población inicial. Pasamos a lo que es la definición de la estructura de vecindad. Esta es la forma que el algoritmo tiene programado para visitar nuevas soluciones vecinas. Cabe decir también que cada meta heurística tiene su propia teoría, o sea, cada meta heurística tiene su propia teoría de vecindad, con características particulares entre sí. Pasamos a la conclusión de todo este proceso, de todo este esquema que yo simplifiqué para dar la conclusión en sí de lo que consiste un algoritmo evolutivo. Entonces, palabras más, palabras menos, el algoritmo evolutivo simplemente consiste en generar una población inicial, después hacer una evaluación, con dicha evaluación pues obtenemos eh, las muestras 1, las muestras 2, se pasa al vector solución mejor seleccionado y luego después hacemos una selección, que acá lo que hicimos fue seleccionarla de manera aleatoria para luego hacer un apareamiento, un cruce, una reproducción y sacar nueva generación. Y de esta nueva generación que salió, por ejemplo, el del hijo 1 y el hijo 2, eh, se hace, bueno, se hace pues obtener mutaciones evaluando los nuevos individuos y reemplazándolos en la población de alternativas de solución. Y por último, pues para finalmente pues buscar, hacer una búsqueda del mejor individuo. Así cuantas veces sea necesario para que en esta población inicial que tuvimos se actualice con vectores de solución, hijos mutados, de hecho, eh, mejores y que exista en él una gran diversidad para obtener una muy buena solución en los problemas. Y eso sería todo. Gracias.